por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ustedes a la voz de tres, 1, 2, 3. Ahora todos juntos a la voz de tres, 1, 2, 3. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Incline su rostro, oremos en esta tarde. Padre, una vez más te alabamos, te glorificamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Padre, para que en esta tarde, Señor, tú te muevas poderosamente, Señor, en mi vida. Creemos que la palabra es tuya, que solamente soy un instrumento, Señor, que he sido escogida desde antes de la fundación de esta tierra para ser portadora, Señor, de tu mensaje, de tu palabra. Lléname de gracia, lléname de sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva poderosamente, Señor, también en esta iglesia, Señor, hablando a cada corazón, trayendo esa verdad que cada uno necesita, trayendo, Padre, lo que Señor, en este tiempo tu palabra, Señor, da vida. Trae vida, Señor, a los corazones, Padre, y que, Señor, en este tiempo, Señor, tu palabra sea glorificada a través de nuestra obediencia. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Amén, aleluya, aleluya. Puede tomar su asiento, amada iglesia. El título de este mensaje se llama Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llama? Un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, usted recordará que hemos estado hablando acerca del corazón. Y bueno, amada iglesia, esto no tiene que ver con este órgano, ¿verdad? Que late. A lo mejor la doctora sabe de todo esto, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con nuestro interior. Usted sabe, amada iglesia, que esto tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestra mente, con nuestra alma, ¿sí? Con lo que realmente somos. Y esto tiene que ver con algo interno. Antes que todas las cosas, usted debe saber que Dios siempre ha querido nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña que algo que Él ha pedido siempre, ahí en Proverbios 6:23, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces Dios siempre pide nuestro corazón. De hecho, hemos estado hablando de un corazón puro, de un corazón sabio, de un corazón perfecto y de un corazón dispuesto. Y hoy en esta tarde vamos a hablar de un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Estamos ahí? Y bueno, hablando de esto, amada iglesia, tenemos un ejemplo aquí en la Biblia. Usted puede ver a través de esta escritura que el pueblo de Israel pidió un rey. El primer rey que se levantó para gobernar Israel fue el rey Saúl. Y si usted lee la Biblia, pero si no la ha leído, nosotros vemos que este hombre fue un hombre que su padre era precisamente Cis, era varón de la tribu de Judá y gobernó por 40 años. ¿Qué podremos decir de este varón? Antes que nada, podemos decir que bueno, lo levantó realmente el pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel quería un rey y Dios les permitió que se levantara este rey. Debemos saber, amada iglesia, que hay cosas que Dios permite, no es porque sean su voluntad. ¿Sí sabe esto?
Amén, porque a veces nosotros queremos echarle toda la culpa a Dios, cuando nosotros somos los que tomamos las malas decisiones, tomamos nuestra dirección, y es ahí donde nos encontramos con muchos problemas, ¿verdad? Y bueno, se levantó precisamente este rey y gobernó por 40 años. ¿Qué sucede con este rey? Nosotros sabemos bien que por la Biblia dice que Dios lo desechó. Y bueno, amada iglesia, usted sabe que antes de desechar Dios a una persona, Dios siempre le llama al arrepentimiento. Dios siempre le llama al arrepentimiento, y créalo usted, le llama con amor. Amén. Este hombre tuvo mucha oportunidad para que él se arrepintiera de todas las malas decisiones que tomó en su vida, y más que nada, amada iglesia, él siempre desechó el mandato de Dios. Él desechó la voluntad de Dios. Y para que usted pueda darse cuenta, vamos a ver algunos textos para que mire qué es lo que hace este rey, por qué Dios lo desecha, por qué levanta Dios un hombre conforme a su corazón, y este es David. Pero primero vamos a ver por qué Dios desecha a Saúl. Vaya conmigo, ¿sí?, a Primera de Samuel, el capítulo número 15. Aleluya, bendito sea. Si usted no trajo Biblia, puede verla aquí en la pantalla. El 15, el verso número 3. Bueno, desde el verso 1, para que usted tenga un poquito mayor de comprensión, tengamos, mejor dicho. Dice así la palabra: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento, escuche bien, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y era Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, aquí le está dando instrucciones a Dios. A lo mejor usted, amada iglesia, dirá: pues qué instrucción tan más fuerte es esta, ¿sí? Pero recordemos que era un tiempo de guerra, ¿sí? Los amalecitas eran un pueblo muy sanguinario. Ellos incluso, amada iglesia, no se tentaban en matar a mujeres y abrirles el vientre. Eran hombres muy tremendos, muy bárbaros, ¿sí? Entonces, Dios tiene un juicio para todas las cosas, tiene un tiempo para ejecutar un juicio. ¿Cuántos saben eso? Amén. A veces nosotros decimos: ay, pobrecito criminal, lo van a matar, ¿sí? Y no sabe usted todas las barbaridades y las cosas tan terribles que ha hecho ese criminal. Mire, amada iglesia, Dios siempre nos da oportunidad para rectificar nuestra vida. Amén. Bueno, y es aquí donde Dios le está dando instrucciones al rey Saúl, ¿sí?, a través de un profeta llamado Samuel. Pero nosotros, al ver esta parte de las escrituras, nosotros nos damos cuenta que Samuel le dice claramente lo que tenía que hacer. Pero si usted lee este capítulo, una de las cosas que hace Saúl es que no sigue las instrucciones. Él hace lo que él cree conveniente por seguir la voz del pueblo. Y de hecho, amada iglesia, ¿sí?, usted puede mirar en el verso 22 al 24 de este mismo capítulo, y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Entonces Saúl dijo
a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Qué estaba sucediendo ahí, amada iglesia? Una de las cosas que Dios siempre pedía era que se le obedeciera, y el día de hoy también Dios pide que nosotros le obedezcamos. Amén. Y esto es en respuesta, escuche bien, del amor que nosotros le profesamos. Esto no es algo impuesto, es en respuesta al amor que nosotros le tenemos a Dios. Cuando tú amas, tú obedeces. Y cuando tú amas a Dios es porque tú lo conoces. Y si Dios te pide que perdones, pues tú perdonas, ¿verdad? Amén. Y bueno, por mencionar algo que Dios nos pide siempre, que perdonemos a aquellos que nos han ofendido o maltratado. Amén. Bueno, una de las cosas que hizo Saúl es quebrantar el mandato de Dios. Había instrucciones para la guerra y Samuel le había dicho claramente que era lo que tenía que hacer, pero Saúl nada más, escuche bien, tomó lo mejor del ganado. Usted lee este capítulo, perdona la vida del rey Amalecita, y bueno, amada iglesia, lo hizo, ¿por qué? Porque temió al pueblo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos temido y tomamos la dirección incorrecta? Todo por no quedar mal con las personas, pero el resultado es fatal, amada iglesia. Y Saúl había hecho todo esto, ¿sí? Por eso, cuando nosotros iniciamos leyendo esta parte de la escritura de Hechos 13, nosotros nos damos cuenta que Saúl, Dios lo quita y nada más reinó por 40 años, ¿sí? ¿Y qué pudiéramos decir, amada iglesia, también? También Samuel, allí, amada iglesia, usted puede darse cuenta a través de las escrituras, en el capítulo número 13, que hace también algo terrible, ¿sí? En el verso 13, fíjese bien, pero para que lo comprendamos un poquito más, veamos el verso 11, desde el 11 al 13. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y de los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí, ¿qué? Holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste ¿qué? El mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hizo locamente Saúl? Ofreció un holocausto, ¿verdad? Que solamente lo podían realizar, escuche bien, los sacerdotes, ¿sí? Y en este caso Samuel era profeta, pero venía de la tribu de Leví, y él podía ofrecer el holocausto. Recordemos que él creció dentro del templo, y el rey no le era concedido, aunque tenía un lugar tremendo, ¿sí? No le era permitido al rey ofrecer ningún sacrificio. En la guerra, otra de las cosas que tenían que hacer eran precisamente ofrecer un sacrificio para que Dios bendijera, ¿verdad? Prosperara todo lo que ellos iban a hacer. Pero Samuel se tardó, y ¿quién se desesperó? Saúl. Escuche bien, ¿cuántos de nosotros en algún momento por la desesperación hemos tomado o hemos actuado locamente? A ver, ¿cuántos? Y esto nos lleva, escuche bien, a pecar contra Dios. Y si usted da cuenta, muchas cosas hizo Saúl que iban en contra de lo que Dios había establecido. Pero nosotros podemos ver a través de la Biblia que al final de esto,
él, en lugar, porque es atormentado por un espíritu maligno que le quita la paz, y de hecho David tocaba para que él estuviera en paz, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué hace Saúl al final de todo lo que él en un momento dado hace de sus malos actos? Si usted lee la Biblia, él no se arrepintió. ¿Cuántos saben que Dios tiene poder para perdonarnos? Amén. Todos aquí nos hemos equivocado. Todos hemos actuado locamente. Todos hemos hecho lo malo. Pero siempre que tenemos la vida es porque Dios nos está dando la oportunidad para corregir nuestro camino. Amén. Y este hombre termina consultando a una adivina en lugar de consultar a Dios. Y precisamente, amada iglesia, esto lo puede ver en 1 Samuel 28, nada más se lo doy como referencia. Él termina consultando una adivina y al final se suicida, porque se lanza sobre su espada cuando ve que él va perdiendo una guerra. Recuerde, amada iglesia, le estoy poniendo el panorama de que un hombre que Dios permitió que fuera como rey, no obedece a Dios, quebranta sus mandamientos, actúa locadamente y al final termina consultando a una adivina, habiendo conocido a Dios. ¿Me está escuchando? Bueno, recordemos que Dios en este tiempo está buscando un hombre, una mujer conforme a su corazón. Amén. Y es aquí donde vamos a ver la diferencia de este hombre que Dios levanta. Y usted se dará cuenta que nosotros leímos ahí en Hechos 13, si usted puede regresar, en el verso 22, Dios quitó a Saúl, dice, quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cuántos queremos hacer lo que Dios quiere? Amén, aleluya. Pero dice la palabra que tenía una característica este hombre que era conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Bueno, sabemos que Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. ¿Y qué le puedo decir? Dios está aquí. Amén. Y bueno, amada iglesia, es aquí donde vamos a ver la diferencia de este hombre que Dios levantó y que se llamaba David. Usted recordará que David fue escogido por Dios. ¿Sí? La palabra del Señor nos marca tremendamente que una de las cosas que Samuel hizo cuando escogió a David fue que no viera, Dios le enseñó que no viera su parecer, que no viera si era hermoso, si era grande, porque ya habían pasado todos los demás hermanos, ¿sí?, ante Samuel, y ninguno de los que fueron presentados Dios escogió. Mas sin en cambio Dios escogió a David, un pequeño que estaba cuidando ovejas. Amada iglesia, nosotros debemos tener presente que Dios escoge lo que nadie ve. ¿Me está escuchando? Él no estaba a la vista, David no estaba a la vista de sus hermanos, no estaba ahí en la familia. Desconozco las circunstancias por las cuales David no estaba, pero sí creo que cuando Dios quiere algo con nuestras vidas, Él mira nuestro corazón, Él nos busca, amén, Él nos llama. Recuerde bien que Dios nos sacó de un lugar donde nosotros vivíamos sin esperanza, sin salvación, y hoy gracias a Dios porque lo conocemos, amén. Y es aquí donde Dios le dice a Samuel que él no mire el parecer, lo alto, lo grande, sino que Dios lo que mira el corazón. ¿Cuántos saben que Dios mira nuestro corazón? Así como hemos estado hablando de que Dios quiere un corazón puro, ¿verdad? Y de hecho lo escribió este hombre, David. Dios siempre ha pedido nuestro corazón y Él quiere un corazón conforme a Dios.
¿sí? El hombre y la mujer que hoy en este tiempo está necesitado de Él y que quiere hacer su voluntad, una de las cosas que Dios pide es que tú siempre le rindas tu corazón. Aleluya. Bueno, y es aquí donde iniciamos, amada iglesia. Primeramente, porque este hombre fue llamado conforme al corazón de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta, ahí en el Salmo número 63, el verso 1 y el verso 2, dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David buscaba a Dios. Escuche bien, buscaba a Dios. Y no quiere decir, amada iglesia, que David no fue un hombre que no se equivocó. David fue un hombre que se equivocó como todos. ¿Sí sabe? Porque era hombre. ¿Sí? Una de las cosas más tremendas que nosotros podemos darnos cuenta y que se menciona mucho, y lo he hablado en otras ocasiones, que fue un hombre que adulteró, ¿verdad? Una de las cosas en las cuales él se equivocó fue que cometió un adulterio. Pero a la diferencia de Saúl, nosotros podemos darnos cuenta que una de las cosas que tenía primeramente David es que buscó a Dios. Amén. Aquí dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿En tierra qué? Seca y árida, donde no hay ¿qué? Agua. Escuche bien. ¿Cuántos saben que cuando David escribió esta, su alma estaba sedienta por Dios? ¿Usted nunca se ha sentido seco internamente? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido secos internamente, porque aquí está diciendo la palabra, sí, que su carne, su alma tiene sed, mi carne te anhela, pero dice en tierra seca y árida donde no hay aguas. Escuche, esto no tiene que ver con algo natural, esto tiene que ver en las situaciones difíciles que enfrentamos. Amén. O los problemas tan difíciles que nosotros pasamos. A veces no encontramos algo que satisfaga nuestro ser, pero David sabía que en la presencia de Dios él iba a poder tener lo que su alma necesitaba, esa sed. Usted sabe que cuando uno tiene sed le faltan las fuerzas. Amada iglesia, hasta puede morir, ¿verdad? Estamos ahí. Es más, puedes dejar días sin comer, pero de tomar agua es vital. Y aquí está mencionando, ¿sí?, que precisamente su alma tenía sed, pero él sabía que en la presencia de Dios podía encontrar lo que su alma necesitaba. Amén. Esto es importante, amada iglesia, porque David buscaba a Dios. Una persona que busca a Dios siempre debe saber que Dios va a satisfacer todo lo que su alma, todo lo que su espíritu necesita. Amén. Y con esto no tiene que ver que no nos equivoquemos, no practicamos el pecado, pero nosotros sí, muchas veces nos equivocamos. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. Bueno, ¿qué más hacía a David? ¿Sí? Él sabía que una de las cosas, ahí en el Salmo número 73, el verso 28, dice así: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas, ¿qué? Tus obras. ¿Cuántos saben que el acercarnos a Dios es el bien para nuestras vidas? Y escuche bien, amada iglesia, esto no tiene que ver con una religión, esto tiene que ver con una persona, y es la persona de Jesucristo. Amén. Esto hace algo, es bueno para nosotros. No nos estamos acercando a nadie más que es el autor y consumador de nuestra salvación, Jesucristo, que por eso estamos hoy en este lugar. Amén. Y bueno, podemos darnos cuenta que David sabía esto. Y otra de las cosas, él, amada iglesia, puedo decir algunas características. Él esperaba en el Señor. Él
buscaba la voluntad de Dios antes que la suya, ¿sí? Pero una de las cosas que yo puedo darme cuenta a través de las escrituras es que precisamente David, escuche bien, en alguna ocasión cuando él pecó contra Dios y fue confrontado por su pecado, él no se escondió. Estamos aquí. Él tenía un corazón sensible. Los corazones sensibles son los corazones de carne. Si yo le pregunto cuántos hemos pecado, podemos alzar las manos. Dios no vino por gente buena, Dios vino por injustos. Amén. Vino por cada uno de nosotros, amada iglesia. Somos lo que somos por Él y para Él, porque a Él sea la gloria y Él sea la honra y Él sea la alabanza. Amada iglesia, es importante marcarlo, amada iglesia, porque no podemos perder de vista a nuestro Señor. Gracias a Dios somos lo que somos por Él. Amén. Pero esto responde a un corazón sensible, un corazón de carne. La palabra del Señor nos muestra claramente que David, precisamente cuando él peca, él hace una cosa tremenda, ¿sí? Recordará usted que él es confrontado. ¿Por quién? Por el profeta Natán. Si usted quiere mirarlo para que se dé cuenta, en 2 de Samuel 12, ya he hablado mucho de esto, pero mi enfoque es que Dios está buscando una persona conforme a su corazón. ¿Estamos ahí? Amén. Y en el capítulo 12 vemos en el verso 7, usted puede leer la historia donde el profeta Natán amonesta a David, pero en el verso 7, hablando el profeta Natán, desarrolló todo lo que expuso su pecado de David. Y al final de todo esto, Natán le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de su señor y las mujeres de su señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco qué? La palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bueno, sabemos bien que el profeta Natán le está diciendo lo que realmente David hizo en oculto. Dios lo expone, ¿verdad? Y se da un juicio de lo que le va a venir. Pero una de las cosas que le marca a Natán es que precisamente él tuvo en poco la palabra del Señor. A diferencia de Saúl, amada iglesia, nosotros nos podemos dar cuenta que David tenía un corazón sensible. Estamos ahí. Él, si usted se dará cuenta a lo largo de este capítulo, y de hecho uno de los hermosos salmos que él escribe a raíz de lo que él hace es el Salmo número 51. Muchos de nosotros lo hemos leído y con esto yo inicié y con esto voy a terminar. Inicié con el Salmo 51 cuando hablamos de un corazón puro, ¿verdad? Pero también con un corazón conforme un corazón de Dios. Este hombre tenía un corazón sensible. Él reconoce su pecado. ¿Me está escuchando? Él no le echa la culpa a Betsabé. ¿Estamos ahí? Él no dice, oh Natán, tengo tantos problemas con Israel porque él gobernaba, tomaba decisiones. Tengo tantos problemas con mi familia que no me hables de mi pecado. ¿Estamos ahí? Amada iglesia, el que tú y yo, ¿sí?, seamos de un corazón sensible, ¿sí?, tiene que ver con que siempre seamos responsables y enfrentemos lo que mal hemos hecho delante de Dios. Estamos ahí. Si hemos tomado malas decisiones, si hemos actuado locamente, decir sí Señor, estamos ahí. A veces hay personas que quieren justificar su pecado en otro. No, tú toma la parte que te corresponde. Estamos ahí. Amén. David sabía que él había pecado, ¿sí? No le está diciendo, es que fue Betsabé la que me incitó.
Porque a veces le queremos echar la culpa a los demás. Sí, hay personas que influyen, amada iglesia, pero también nosotros tenemos una parte que nos corresponde y esa es la que Dios quiere. ¿Estamos ahí? Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda y decir, fue aquel, fue el otro. No, Señor, yo fui. Amén. Una de las cosas que David tenía era que precisamente su corazón era sensible a lo que Dios decía, ¿sí? Y es aquí donde cuando es confrontado por el profeta Natán, él lo que procede es arrepentirse. ¿Me escucha? Procede al arrepentimiento. Amada iglesia, cuando hay un corazón sensible, es un corazón que reconoce su pecado. En medio de la presión que está viviendo, ¿me está escuchando? No dice, es que no, amada iglesia, asume su responsabilidad, no la esconde. Y es aquí donde él escribe el Salmo 51 y usted puede darse cuenta de lo que dice este salmo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué está haciendo David? Reconociendo. Amada iglesia, estamos dentro de un camino y el camino se llama Jesús. Estamos constantemente conociendo quién es nuestro Señor, estamos ahí. Pero muchos de nosotros nos hemos equivocado. A lo mejor no hemos llegado en el punto de ¿cómo se llama? De David. Dios nos guarde, ¿verdad? Y Dios guarde su matrimonio. Amén. Pero aún así Dios siempre nos da oportunidad para arrepentirnos mientras hay vida y esperanza. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y bueno, amada iglesia, nosotros nos damos cuenta que ese hombre, una de las cosas que él tenía un corazón sensible, que rápidamente procedía al arrepentimiento. Y escucha, viene un juicio tremendo sobre de él. Dios le dice que no se va a apartar la espada de su casa y que el niño que iba a tener con esta mujer Betsabé iba a morir. ¿Está escuchando? Es cierto, vivimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios perdona. ¿Cuántos saben que Dios perdona? Pero las consecuencias se viven. Es como alguien que mata y Dios lo perdona, pero las consecuencias de estar en la cárcel las va a vivir. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Estamos aquí, amada iglesia. Pero una de las características que tenía David, que era conforme al corazón de Dios, es que este hombre era muy sensible a la voluntad de Dios. Era muy sensible para que él, escuche bien, enfrentar su responsabilidad. Aleluya. Amada iglesia, Dios quiere corazones sensibles. Amén. Escuche bien, Dios quiere corazones sensibles, siempre que asuman su responsabilidad. Y una de las cosas que hizo él, después de haber sido confrontado, de haber Dios dictado un juicio de todo lo que él iba a vivir, y sí, Dios lo perdona, Dios perdona a este hombre. Fíjese bien lo que hace David después de que su niño muere. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo número 12, el verso 15 y el verso 17. Dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer, 12:15, segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá
si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Escuche, amada iglesia. Un hombre que había pecado, que Dios trae un juicio, y le dijo: ¿sabes qué va a suceder esto? Porque antes que Dios traiga un juicio, Dios te llama al arrepentimiento. Si recordemos. Y cuando Dios va a hacer algo, Él no lo esconde. Estamos ahí, Dios es soberano. Y escuche bien, Él es justo. Amén. ¿Qué pasa con el bebé? Muere. Claro, cuando estamos mirando que David está postrado en el piso, él sabía que Dios podía tener misericordia y permitirle la vida, pero era la voluntad de Dios llevarse ese niño. ¿Estamos ahí? Después de que él se entera que el niño está muerto, ¿qué hace? Adora a Dios. David no era un adorador porque era de emoción, amada iglesia. No porque las cosas estuvieran bien, él adoraba a Dios. Él adoraba a Dios en todo tiempo, aún en medio de algo doloroso. Estamos aquí, amada iglesia. Era un hombre que no era llevado por las emociones, sentía. Sí, estamos ahí, todos sentimos, tenemos emociones, lloramos, reímos, nos duele. Hay cosas que nos duelen, pero antes que nada está la voluntad de Dios. Es darle gracias a Dios. Lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es justo. Aleluya. Mire lo que le estoy diciendo. Sé que Dios es bueno. Y lo que hace Él es adorar a Dios. Estamos aquí. Un corazón conforme al corazón de Dios. Dios está buscando corazones que realmente no se estén quejando de Él. Dios está buscando corazones que sean sensibles a su voluntad. Que reconozcan que cuando se equivocan, ¿sí?, procedan al arrepentimiento. Estamos aquí. ¿Queremos a Dios? ¿Cuánto queremos a Dios? Pues entonces es necesario hacer lo que Dios nos pide. Amén. Bueno, entonces David era un verdadero adorador. ¿Y qué te puedo decir, amada iglesia? A diferencia de lo que vimos con Saúl, David, una de las cosas que hacía era cuidar siempre hacer la voluntad de Dios. Aunque se equivocó, rectificó. Vamos aquí. Él incluso en la guerra siempre procuró seguir lo que Dios pedía. Así como nosotros leímos que él buscaba a Dios en la madrugada, él siempre buscaba, ¿sí?, la dirección de Dios en las guerras. Consultaba a los profetas. Dios antes hablaba a través de los profetas, ¿sí? Y es ahí donde él recibía la instrucción. Amada iglesia, Dios quiere que nosotros busquemos su dirección. Amén. Con gente sabia. Está escuchando, gente temerosa. Amén, aleluya. Gente que tenga una palabra de vida, una palabra edificativa, ¿sí? Porque palabras las pueden dar todos, pero palabras de vida solamente la gente que conoce la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y esa palabra trae esperanza. Esa palabra trae dirección. Por eso nosotros nos damos cuenta que este hombre era conforme al corazón de Dios, porque a diferencia de Saúl siempre buscó la voluntad de Dios. Recordemos, siempre pidió la dirección de Dios. Por eso las cosas siempre fueron prosperadas en la vida de David, ¿sí? Y temía a Dios David de una forma tremenda. Recordemos que dentro de lo que él sufrió David es precisamente la persecución de Saúl. Saúl era un hombre terrible, amada iglesia. Quiso matar a David, ¿sí? Pero nosotros, escuche bien, a lo mejor usted dirá, amada iglesia, bueno, a mí no me persiguen. A lo mejor te persiguen personas que hablan mal de ti. Tienen una lengua filosa, ¿no es así? Puede ser, yo no sé, amada iglesia. Pero
David no hizo caso de las cosas ¿cómo se llama? Que Saúl en un momento dado pudiera o pudo haber hecho con él. Él confiaba en Dios, todo se lo entregaba a Dios, no buscaba venganza. De hecho, amada iglesia, él tenía bien establecido que una de las provisiones más tremendas que tenía de parte de Dios era matar al ungido de Dios. ¿Estamos aquí? Recordemos que pudo haberlo matado, ¿verdad? La Biblia nos enseña que este hombre, Saúl, que tanto lo perseguía y que quería acabar con su vida, David lo tuvo en sus manos, pero él no se vengó. ¿Me está escuchando? Él no tocó la vida del rey Saúl porque sabía que era el ungido de Dios. Amada iglesia, nosotros debemos tomar en cuenta que este hombre siempre se sometió a la voluntad de Dios. Antes que su deseo de venganza estaba la voluntad de Dios. Antes que cualquier cosa está la voluntad de Dios. Si tienes cosas, problemas, necesidades, yo te puedo decir todo, entrégaselo a la voluntad de Dios. Él es nuestro defensor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro Dios todopoderoso. Aleluya, bendito sea su nombre. Alabado sea nuestro Dios. Y este hombre precisamente por eso era conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué te puedo decir en esto, amada iglesia? David tenía un corazón precisamente, ¿sí? Que te lo puedo decir, buscaba a Dios, pero buscaba a Dios con sinceridad, de tal manera que quería agradarle, quería agradar a Dios. No era que él quisiera estar bien con la gente. Él lo que quería era agradar a Dios. Tú no vas a quedar bien conmigo, no vas a quedar bien con el que está al lado, vas a quedar bien con Dios. Ese es el corazón que Dios está buscando. Amén. Aleluya. En esto, mira, amada iglesia, yo te voy a decir una cosa. Hay personas que a lo mejor dirán que uno es tonto o tonta cuando tú haces lo recto. Pero te voy a decir, tú no vas a quedar bien con nadie, vas a quedar bien con Dios. A veces decimos, bueno, ¿y por qué no le hiciste o le dijiste? No, porque Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que los perdonemos. Mira, amada iglesia, yo he estado en situaciones bastante difíciles. He pasado una tras otra, tras otra, tras otra. Pero el Señor me ha enseñado, ¿sí?, que antes que todas las cosas de quedar bien con ustedes, tengo que quedar bien con Él, porque el Señor está buscando un corazón conforme a su corazón. Aleluya, amén. Esto marca la diferencia. Ahora, te lo puedo concluir, su arrepentimiento fue algo bien marcado en la vida de David. Amén. Estamos ahí. Hubo un cambio tremendo después que cometió esa falta, ese pecado delante de Dios. No lo volvió a hacer. Y amada iglesia, él siempre tuvo un corazón contrito y humillado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Amén. Y no era porque él pudiera hacer algo, sino porque la misericordia de Dios es la que obró en su vida. Amén. Entonces, su amor por el Señor lo hacen un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no tiene que ver con palabras, esto tiene que ver con hechos. Amada iglesia, David fue un hombre como cada uno de nosotros, lleno de muchas imperfecciones, pero la palabra del Señor marca, es el único hombre que marca que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere una iglesia conforme a su corazón. Amén. A lo mejor tu corazón no está como el mío o el de David, pero sí te puedo decir que es un corazón que está necesitado. ¿Me estás escuchando? Es un corazón que está dolido. Un corazón que está hecho pedazos. Yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y si estás aquí es porque te quiero decir que Él te ama. Él te ha estado buscando, no nada más hoy, siempre. ¿Por qué estás aquí? A veces yo le digo al Señor, ¿por qué estamos aquí? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Porque Él es un Dios lleno de amor, es lleno de misericordia. Usted sabe que cuando vienen situaciones difíciles, nuestra vida pierde el sentido de muchas cosas. A veces decimos, bueno, pues ya se acabó todo. Pero ahí está Dios para levantarnos. Amén. Cuando perdí a mi esposo, yo decía, Señor, ¿qué sentido tienen las cosas ahora? Pero ¿sabes qué?
El sentido no lo daba mi esposo, lo da a Dios. Amada iglesia, venimos dos a cumplir un propósito aquí en Zacapu. Y Dios lo empieza a cumplir. Él ya no está, sé que está con el Señor. Pero te puedo decir, amada iglesia, a Dios lo que le interesa es un corazón conforme a su corazón. En ese tiempo, amada iglesia, que yo vine de la Ciudad de México con mi esposo, veníamos en otra situación. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque yo quiero que mi corazón sea conforme al corazón de Dios para cumplir su propósito. Amén. Dejamos nuestras profesiones, amada iglesia. Y no me pesa, amada iglesia. De profesión soy arquitecto. De oficio soy pastora. ¿Y sabes qué? No me interesa lo que dejé. Hoy me interesa hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, amada iglesia? Porque quiero cumplir su propósito divino. Y esta iglesia tiene que cumplir su propósito divino. Estás aquí no por casualidad. Lo que Dios quiere es tu corazón. Amén. Y Él va a formar un corazón conforme a su corazón. En el trayecto vas a perder cosas. O a lo mejor ya perdiste cosas. Pero lo más valioso es el Señor. Aleluya. Estamos aquí, amada iglesia, porque Cristo vive. Porque Cristo vive. Y Él va a formar un corazón conforme a su corazón. Te lo puedo decir. Él ya no vio, mi esposo va a cumplir 7 meses que partió con el Señor. Pero lo que Dios le habló y le dijo se está empezando a cumplir. Y yo dije, Señor, ¿por qué escogiste una mujer? No lo sé. Pero sí sé que lo que hace Dios es perfecto. Y tú dirás, ¿por qué a mí? Porque lo que Dios hace es perfecto. Amén. Tú no sobras en este lugar. Dios te ha llamado para que cumplas un propósito. Nada más, lo único que Dios quiere es tu corazón para que lo haga conforme a su corazón. Aleluya. Ahora, amada iglesia, yo quiero que en esta tarde, si tú has recibido este mensaje, si tú crees que Dios te ha hablado y tú necesitas a Dios en tu corazón, yo quiero que te pongas de pie. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el único que le puede dar esperanza, vida a nuestro corazón. Amén, aleluya.